Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith. Estamos alegres y muy contentos de estar con ustedes el día de hoy. Quiero que lo sepan. Estamos estudiando, como saben, el gran libro de Romanos. Y quiero decir que el libro más poderoso en toda la palabra de Dios en lo que refiere a cómo vivimos para Dios diariamente y cómo podemos caminar en victoria, tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Todos los libros son apropiados y en particular creo que el libro de Romanos es el principal o el mejor. Lauren, vamos a continuar en el versículo 15, por favor, en el capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues? Esto se refiere a Pablo, volviendo a la primera pregunta que hizo en este capítulo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Si pensamos tal cosa, entonces no estamos entendiendo la gracia. La gracia de Dios nos da la libertad para vivir una vida santa, lo que hacemos a través de la fe en Cristo y la cruz, y no una licencia a pecar como algunos creen. Dios no lo permita. Cada verdadero creyente odia el pecado, así que la idea de vivir bajo su dominio es horrible. Quisiera elaborar un poco en lo que dijimos en la última parte de este versículo, que cada creyente odia el pecado. Y yo creo que la mayoría de los cristianos realmente no entienden lo que es el pecado. Nosotros años atrás dijimos una frase, las 5 grandes: apuestas, pornografía, alcohol, las drogas, Fumar. alcohol, fumar, ya lo mencioné. Pero el pecado abarca mucho más terreno. Podemos hablar de envidia, malicias, concupiscencias, Correcto, lascivia. así es. Esos son todos pecados. Hablamos de una mala actitud. Realmente los pecados de la mente que están en eso que es basura, todo eso es pecado. Y los pecados de orgullo, hay pecados de orgullo que ya he mencionado 2 o 3 de ellos. Que la persona, el Hijo de Dios, tiene que entender que estas cosas son pecado y no son de Dios. Realmente no son de Dios en lo absoluto. El Espíritu Santo quiere llevarnos al punto donde odiemos al pecado. Nosotros no queremos ningún pecado en nuestra vida porque el pecado, damas y caballeros, es el problema. Yo quiero hacerle la pregunta, ¿usted entiende eso? ¿Que el problema es el pecado? No es algo con lo que debemos de coquetear o jugar. No es algo que debemos de poner a un lado o ignorarlo. El Espíritu Santo tiene celo de nosotros porque quiere remover de nuestras vidas el pecado. Y eso no se refiere a una perfección sin pecado, porque ningún creyente puede llegar al punto de una perfección sin pecado. Aquellos que piensan que sí, bueno, pues no. El Espíritu Santo quiere remover de nosotros todo pecado en lo que podemos permitir que Él lo haga. Probablemente es la gran responsabilidad del Espíritu Santo cuando Él llega a nuestros corazones en el momento de conversión, remover de nosotros todo el pecado, entienda eso. Dios odia el pecado, lo odia con pasión, con una pasión para mostrarle a usted lo horrible que es el pecado. Usted solamente tiene que mirar a la cruz y eso le va a decir lo terrible y horrible que es el pecado verdaderamente. Pero yo temo que hoy día el pecado es visto como algo muy casual y no se considera como un problema. Damas y caballeros, es un problema.
no solamente es parte del problema, es el problema. Y solamente hay una manera que el creyente puede tener victoria sobre el pecado, el mundo, la carne y el diablo. Y eso es al poner su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Y mantener esa fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Entonces el Espíritu Santo, con su gran poder, le ayudará. Ahora bien, esto es algo tan importante que yo quiero reiterarlo una vez más. La manera de cómo puede vencer el pecado, y la única manera, no es una de varias maneras, solamente hay una manera para vencer el pecado, y eso es poniendo su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Jesús expió todo pecado en la cruz. Él no dejó nada pendiente. Él expió todo pecado. Y como acabo de mencionar, el Espíritu Santo quiere remover de su vida todo el pecado y lo puede hacer solamente mientras nuestra fe está colocada en Cristo. Cuando tenemos el blanco correcto de nuestra fe, que es Cristo y este crucificado. Siendo ese el caso, el Espíritu Santo obrará en su vida. Y usted dice, bueno, pero yo tengo un problema con el temperamento y yo no puedo dejarlo atrás. Y yo amo al Señor, hermano Swagger. Realmente yo no quiero comportarme como me he comportado tantas veces. Eso es un pecado de cientos y cientos que usted se sorprendería cuántas personas son afligidas o son afectadas. Recuerdo que en una ocasión, años atrás, mientras predicaba en Dallas, Texas, en Oak Cliff Assemblies of God, y esto fue, bueno, señor, 40 años atrás tal vez, y yo me había molestado con Francis por algo esa mañana y no recuerdo qué era, y no me comporté de la mejor manera. Yo sé que usted nunca ha hecho eso, así que escúcheme y aprenda. Y así puede tener una pequeña idea. Y bueno, luego yo iba a ir a la iglesia para orar por el servicio de esa noche. Pero ese es el lugar donde usted puede llevar su pecado, llevarlo al Señor. No se lo lleve a cualquier persona. Si se lo lleva a la gente, va a tener problemas. Lléveselo al Señor. De todas maneras, empecé a orar. Yo estaba en el balcón de aquella iglesia. Ya han construido una nueva iglesia después de eso, pero estaba clamando a Dios y dije, Señor, te pido disculpas, pero mi abuelo tenía un temperamento como yo, mi papá también, y ahora yo también tengo el problema. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, qué extraño eso. Yo pensaba que cuando te salvé, yo vine a ser tu padre. Y yo me sentí de este tamaño. Y lo que yo le he dicho es la única manera que puede tener usted victoria sobre el pecado. Y no digo que es una de varias, sino que es la única manera. La psicología no tiene respuestas para el pecado. La educación no tiene respuestas para el pecado. El dinero no tiene respuestas para el pecado. Y así puede continuar citando todo eso. La única manera de tener victoria en su vida es que usted ponga su fe exclusivamente, como ya lo he dicho, en Cristo y lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz. Y mantenga su fe exclusivamente en Cristo y lo que Él ha hecho por usted en la cruz. Yo siento la presencia de Dios aún mientras digo esto. Y el Espíritu Santo, quien siempre pone su sello de aprobación sobre lo que Cristo hizo en la cruz, esa obra terminada en la cruz. Y el Espíritu Santo le ayudará para darle victoria sobre este problema que está causando grandes problemas, un temperamento tal vez incontrolable, el orgullo, una actitud negativa, falta de fe, sea lo que sea. Lo que no es de fe es pecado. Piénsalo. Entonces,
Permítame hacerle la pregunta a ustedes, caballeros. ¿Cuántas iglesias escuchan lo que acabo de decir? Y no me refiero a la programación, estoy diciendo habitualmente en su vida diaria y la práctica. ¿Cuántos escuchan lo que acabo de decir o ellos están mirando otra cosa, buscando en otra cosa para que le ayude en su problema? Yo sé que ustedes no saben cuál es la respuesta, pero ¿qué pueden opinar? Creo que está muy limitado, hermano Swagger, en cuanto al objeto correcto de fe. Creo que hay muchos ministros predicando a Cristo, pero aún entonces tenemos que tener cuidado de reconocer la obra consumada de Cristo como lo que queremos guardar como nuestro objeto de fe. Lauren, yo creo que la mayoría le están diciendo a los miembros que se acercan y dicen, tengo un problema con lo que sea. La mayor respuesta que tienen es, usted tiene que hacer un mayor esfuerzo, o sea fiel a la iglesia, o asegúrese de entregar sus diezmos. Ahora, ustedes, caballeros, eran pastores. Lean la Biblia y Lean oren, la Biblia probablemente y oren, es lo más correcto. obvio, sí. Asegúrense de que tengan una relación correcta con Dios, orando y leyendo. Así Y eso es es. importante, es vital para el bienestar del cristiano, pero es la fe, el justo por la fe vivirá. Nuestra fe es lo más importante y el objeto de nuestra fe determina si nosotros tendremos la victoria que acaba de describir. Eso es lo que se tiene que predicar en las iglesias de todo el mundo. Hermano Swagger, cuando estaba haciendo unos estudios en libros en particulares muy populares, una de las cosas que se promovían era, por supuesto, el comportamiento de Jesús mientras estuvo en la tierra y enfatizaban su amor, que era importante y bueno, y hacían a Jesús el ejemplo de lo que nosotros debemos imitar. No se puede Entiendo, hacer eso. pero eso se convirtió en algo muy popular. De hecho, él tuvo, bueno, creo que tenemos que ir a la pausa. Terminaré cuando regresemos. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que por favor no se vayan. Deben de escuchar el resto de esta programación. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. John, ya estamos de vuelta. Dijiste algo Sí. antes de la pausa y tuvimos que interrumpir. No hay problema. Mire, la idea de imitar a Cristo se hizo muy popular, así que ellos veían lo que él hacía en cuanto a los ejemplos, como alimentar a los pobres, etcétera. Y la idea del brazalete se hizo muy popular. ¿Qué haría Jesús? Así que si uno tenía dificultades, uno recordaba bien. Eso suena bien para el Es corazón. atractivo ¿no? porque ahora tratamos de hacer algo que Cristo hizo en cuanto a su ministerio terrenal. Pero lo que pasó fue que, bueno, nosotros somos criaturas nuevas en Cristo, pero la fuente de poder del Espíritu Santo obra a través de la cruz. Si usted deja la cruz, usted queda con una filosofía, y si tratan de cumplir un esfuerzo filosófico, primero van a tratar de hacerlo con su fuerza de voluntad, y lo que hicieron para atraer a la gente era que ellos vieran sus hábitos. ¿Qué hábitos están haciendo que sean malos? Cambiemos esos hábitos. Ellos dicen, en la psicología y la psiquiatría, dicen que en 21 días se forman nuevos hábitos. Entonces, en vez de llamarle al pecado pecado, estaban llamándole a los hechos malos, malos hábitos. Por lo tanto, el énfasis minoritario se le puso a la cruz en vez de el Pero énfasis ¿qué tal mayoritario. si cambia los hábitos, si vive tantos días o lo repite, soy libre, etcétera, eso le dará victoria, ¿no? Es la intención. De hecho, algunos de los métodos del mundo son tratados en un libro que tiene que ver con los hábitos, 7 hábitos exitosos o 7 hábitos de gente exitosa. Todo se dirige a los hábitos, hábitos, hábitos. No era un libro cristiano, pero se leía en círculos cristianos. Y la idea era que si yo podía crear nuevos hábitos o hábitos buenos, reemplazarían mis hábitos malos. Voy a hacer la siguiente pregunta. El libro escrito por, ¿cómo se llama? La vida El con libro, La propósito. vida con propósito, sí. Rick Warren. Yo leí unas 20 páginas del libro, pero ¿no es ese un libro que le da un medio de cómo la persona puede operar para tener victoria sobre
Correcto, ¿no? No trata específicamente con la idea de tener victoria. Lo que hace es hablar de cómo puede transformar su vida en 40 días. La idea de 40 días de propósito, encontrar su propósito, 40 días de transformación. Y a través del libro presenta mucha enseñanza nueva era y psicológica. Él citó autores como Henry Nouwen y otros que son personas que ¿Y nosotros dónde entra la cruz en medio de todo eso? trata muy poco con ello. Básicamente Jesús murió por mí en un lugar en particular. Eso es todo lo que yo recuerdo que dijo, pero jamás hubo un énfasis Y lo en cuanto a leíste cómo varias vivir en veces, fe. Yo ¿no? leí el libro de Hechos 6 veces y nosotros lo repasamos la mayoría de los capítulos, capítulo por capítulo, con su esposa en su programa en Frances y Amigos hace muchos años. Hay un libro que le precedía llamado La Iglesia con Propósito. Así es. Y esto estaba más diseñado para pastores, pero lo que hizo fue que la falta de, bueno, ¿cómo lo digo? Voy a decir de esta manera, porque menos énfasis se pone en la cruz, más énfasis se pone en las acciones y las actividades. Por ello, toda esa idea de la vida con propósito, no solamente los libros, sino el movimiento, era para activar a la gente, que se activara Pero en la eso iglesia. suena bien, ¿no? Apela y atrae a la carne, porque ahora yo participo y le ayudo a Dios en el proceso de crecer espiritualmente o de santificarme, utilizándolo de esa manera. Aunque ellos no lo dicen así, pero la idea es esta. Cuando uno comienza a mezclar los principios mundanos de la psicología, nueva era, espiritualismo y otras metodologías para tratar de producir, y bueno, métodos mundanos para tratar de producir comportamientos buenos o mejores acciones de cristianos, se ignora el pecado y el pecado no va a desaparecer, porque ese es el problema. Bueno, voy a hacer la pregunta. La gente que nos está viendo, muchos de ellos van a pensar que lo que acabamos de mencionar antes de la pausa, resaltando que el creyente debe de hacerlo, ¿es eso muy fácil? ¿Realmente dicen ellos que era algo más difícil? No sé si entienden lo que la fe realmente es. Y por supuesto, la fe es una palabra ambigua en sí misma. Usted lo mencionó desde Bien, hace pero mucho. ese es un buen punto o buena pregunta. ¿Qué significa la fe? La fe en sí misma es creer, pero la idea es en qué es lo que se está La creyendo. parte de acción de La la parte fe. activa de la fe es creer. Así que la misma palabra pistes en el griego se requiere de un objeto. Obviamente, Bill Gates podemos utilizarlo como un ejemplo malo, pero un ejemplo tenía fe para edificar un gran imperio y lo hizo. tenía la habilidad tecnológica de crear programas que ayudaron a la humanidad. Y así fue, pero no trató con el pecado. Así que yo tengo la fe de que esta silla con mi peso no se va a quebrar y voy a caer sentado. Pero la realidad es de la fe, de lo que Dios reconoce. Fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Exclusivamente, y ahí es donde entra la fricción. A la gente se le dice que su fe tiene que estar en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y me pregunto, hermano Swagger, y eso es cierto de todos nosotros, si realmente entendemos todo lo que se hizo en la cruz. Es más que solo Jesús murió por mí. ¿Entendemos que el poder del pecado fue vencido en la cruz? En ningún otro lugar. Así es. Así que si así tratamos de vencer el poder del pecado a través de hábitos, vamos a encontrarnos tal vez exitosos durante unas cuantas semanas o un mes, pero con el tiempo ese poder va a vencernos porque el poder del pecado y de la muerte solo puede ser roto por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y eso es por la cruz. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe ahí, así como usted lo dijo tan acertadamente en la parte anterior del programa, entonces el Espíritu Santo comienza a obrar y nos aviva espiritualmente. así Y es. eso no puede suceder a través de un cambio de hábitos, buenas obras, y por eso es que se ve tan a menudo que las iglesias comienzan a promover a atletas. Se escuchan muchos sermones. Yo solía, solo por curiosidad, leer libros y sermones que se encuentran en la internet. La mitad de las historias tienen que ver con atletas y cómo ellos se esfuerzan y ellos lo intentan fuertemente y ellos se esfuerzan y el resultado es que ganaron un partido. Pero esa no es la batalla de la vida. Dr. Gray, usted me dijo, antes de la programación del día de hoy, usted dijo que no había entendido la cruz como ahora la enseñamos. Sí. O palabras Yo dije similares. que yo no creo que lo entendí de la manera que usted lo ¿Qué entendió. usted entendió? Bueno, al hablar de esto muchas veces, lo entendí primordialmente para la salvación. Yo también. Y realmente no lo apliqué en la área de la santificación. Yo no sé por qué no lo hice. Debí haberlo hecho. Hay suficiente en la Biblia. ¿Cómo se puede ignorar? Pero no lo entendí. Saben, como le mencioné antes del programa en este día, le dije, yo creo que yo fui al altar casi todos los domingos en la noche para ser santificado. Nunca fui santificado por mi temperamento, mis problemas,
mi mundanalidad todavía estaba conmigo el próximo día, no entendí varias de las cosas que usted mencionó. Usted hizo la pregunta de cuántas iglesias realmente entienden la doctrina de la cruz. Lo voy a decir de esta manera, aunque no lo conocen a usted, entienden ellos la doctrina de la cruz. Y estoy pensando en mí mismo, y dije, tal vez 10% puedan, 10%, pero es un 90% que no lo entiende. Y yo pastoreé por años. Yo no enfatizaba el poder de la cruz lo suficiente. No enfatizaba lo que el hermano John acaba de mencionar de todas las facetas de la cruz en términos de tratar con el pecado, tratando con pecados específicos. Nunca enfaticé la importancia de enfocarnos a diario en mis oraciones en la cruz. Yo creo que no lo entendí. Yo creo que esa es una parte muy importante de su mensaje, hermano Swagger. Es diariamente teniendo su mente, sabiendo lo que Cristo hizo en la cruz y adorándole y dándole gracias. Si lo hacemos, tal vez lo hice semanalmente, tal vez lo hice el domingo, pero nunca lo hice todos los días. Es importante entender el valor, y ese es el término que utilizo para describir el valor de todos los beneficios. Si usted tuviera la lista, si le pidiera a los cristianos que listaran los beneficios del Calvario, yo creo que comenzaría a mostrarle cuán poco ellos ven o piensan en eso. Pero Correcto. verdaderamente todo lo que tenemos como cristianos es el resultado de ese sacrificio. Y también, Discúlpame. yo siempre creí en la sanidad, hermano Swagger. Y cuando predicaba sobre la sanidad, trataba con Isaías 53. Esto responde a muchas preguntas. Jesucristo es la fuente de todo lo que recibimos de Dios, pero la cruz es el medio Sí, Así es. de sí. cómo se nos entrega lo que se lleva a cabo, ¿no? La cruz es el medio. Cuando el Señor inicialmente empezó a mostrarme el valor de la cruz, yo no lo conecté. Tuve problemas entendiéndolo. Y en una campaña yo iba a predicar aquella noche y subí al segundo piso. Ya Francis estaba en la iglesia y me tiré al piso orando, buscando a Dios. Y el Señor empezó a moverse en mi corazón, mostrándome, Jesucristo es la fuente de todas las cosas que recibimos, pero la cruz es el medio de cómo llega todo eso a nosotros. permítame ilustrarles si tenemos tiempo. Años atrás, yo le mencioné, unos años atrás, pero muchos años atrás, en 1996, tuve un problema físico y me tuvieron que hacer una transfusión de sangre. Después de que nos mudamos aquí para ayudarle en el ministerio, al predicar usted sobre la cruz, el Espíritu Santo me dijo, Dan, cuando le hicieron esa transfusión de sangre, usted tomó la sangre de otra persona y eso le dio vida. Y le dije, me acuerdo de eso, Señor. Me acuerdo, acostado en esa camilla, recuerdo que me llevaron al hospital. Me acuerdo que me sentía bien débil. Y me acuerdo, después de que me dieron la transfusión de sangre, de repente se me aclararon los pensamientos, mi cuerpo físico se fortaleció y me sentí bien. Para aplicar eso al mensaje de la cruz, cuando entendemos el poder de la cruz, que es el poder de la sangre. Así es, así Cuando es. entendemos el poder de la sangre, sí, yo entiendo completamente, hermano Swagger, lo que usted está predicando y lo recibo en mi vida. Estoy recibiendo una transfusión de Espiritualmente sangre. hablando, sí. Hablando espiritualmente, una transfusión de sangre entrando a mi mente, mi alma, mi cuerpo. ¿Y qué hace? Saca el pecado Así es. y me liberta. Así es. Tenemos que entender que el Espíritu Santo, quien es Dios, y cosas con las que luchamos, no son nada para Él. Correcto. Él es Dios. Así es. Y yo conozco las cartas, bueno, ya se me terminó el tiempo, pero las cartas que recibí durante los años. Soy lleno del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no me ayuda. No puedo vencer esto, hermano Swagger, sea lo que haya sido. Él lo hará, pero quiere que nuestra fe esté en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Él no va a poner a Cristo, y bueno, se nos terminó el tiempo. No se pierda la programación mañana.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.